cuando pasa una tragedia, ¿cómo actúa el ser humano? ¿Acaso el ser humano es paciente? ¿Acaso cuál es la primera reacción? La paciencia es el primer acto. Por ejemplo, se te explotó una llanta. ¿Cómo reaccionas? ¿Verdad? Dices Alhamdulillah o maldices a la carretera, maldices a quien la construyó, maldices a quien no la arregló, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Y la recompensa está en la primera acción, en cómo reaccionamos, en esas pruebas. Pasa una tragedia, muere un ser querido saludable, sin enfermedades, prosperando en su educación o en su profesión, y sucede que un accidente de auto y falleció. ¿Cómo reaccionamos? ¿Le preguntamos a Dios por qué? No. Dios es el único que cuestiona y no se le cuestiona. El creyente, cuando sucede una tragedia, dice Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Verdaderamente de Allah venimos y a Allah regresamos. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Verdaderamente de Allah venimos y hacia Allah regresamos. Esa es la respuesta del creyente cuando sucede una tragedia de esa manera. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, cuando había una vez un hombre que besó a una mujer, ¿verdad? Y viene donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice, y en el Islam no tenemos eso de ir a pedirle perdón al imam, ni al papa, pero él viene donde el profeta para pedirle un consejo. Y le dice, oh mensajero de Dios, eso lo narró por Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, un hombre vino donde el mensajero de Allah y le pregunta, le dice, oh mensajero de Allah, besé a una mujer, ¿verdad? No era su esposa. Y el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala le dice, sallallahu alaihi wasallam dice, se le reveló un versículo del Corán, el capítulo 11, versículo 114, Surat Hud. Le dice, establece la oración en el día y en la noche, porque verdaderamente las buenas obras borran las malas obras. Establece la oración en el día y en la noche, porque las buenas obras borran las malas obras. Eso es todo. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no dijo, ¿por qué hiciste esto? Astaghfirullah, vas para el infierno, haram. ¿Viste la respuesta del mensajero de Allah? La respuesta de Allah, vamos a corregir esto. Por la sinceridad de ese ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala reveló un versículo del Corán. Mira el estatus de este ser humano que cometió un pecado y sinceramente fue donde el mensajero de Allah a pedirle su consejo. Y Allah le reveló un versículo al mensajero de Allah y esa fue la respuesta. También en el Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh mi hijo, establece la oración y haz el bien y prohíbe el mal. Y seas paciente. Sea paciente, que verdaderamente la fuerza de la fe está en la paciencia en todas las circunstancias.
El mensajero de Allah dice, qué extraño o qué extraña es la situación del creyente. En todos aspectos siempre es buena. Y esto es solamente para el creyente. Si Allah lo bendice con un bien, él agradece a Allah y es bueno para él. Y si Allah lo prueba con una dificultad, él es paciente y es bueno para él. Y esto es solamente para el creyente. El creyente es el que responde de esta manera. En el bien y el mal, siempre responde de la manera que le complace a Allah. En el bien y el mal, siempre le responde de la manera en que le complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando la paciencia en el momento de adversidad, ¿en qué debemos de pensar? Por ejemplo, cuando sucede una tragedia o Dios nos prueba, tenemos que pensar en que con la paciencia hay una gran recompensa. En que con la paciencia, si tú eres paciente, Allah subhanahu wa ta'ala te quiere. Inna Allah yuhibbu sabirin. Allah quiere a los pacientes. Que si eres paciente, Allah está contigo, cuidándote, ¿verdad? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna Allah ma'as sabirin. Allah está con los creyentes. ¿Ok? No quiere decir que Allah está presente así como una persona, porque Allah está, es por su conocimiento, por su poder, ¿verdad? Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Ok? Es decir, si Él está en su conocimiento, en su poder de hacer lo que quiera aquí, igual en China. Si aquí se cae una hoja, Él sabe. Si en China se cae una hoja, Él sabe. Si la hoja se cae al mismo momento, Él sabe. Porque Él es omnisciente, omnipaciente, ¿verdad? Omnioyente. Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. No hay nada que se le asemeja a Él. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Nada se le asemeja a Él y Él es el que todo lo escucha. También respondiendo a la adversidad y a las tragedias es reconocer de la recompensa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene el oro acabado de sacar, ¿verdad? ¿Cómo es el oro? Está sucio, ¿verdad? Se tiene que purificar, se tiene que poner en fuego, ¿verdad? Entonces el fuego es el que purifica el oro. Entre más fuego, más bonito es el oro. Después el oro lo coge, lo ponen en la tienda y todo el mundo lo quiere comprar, ¿verdad? Pero el origen del oro, el origen del diamante, el origen de la perla, ¿verdad? Entonces el creyente es igual. El creyente se purifica con la paciencia y perseverancia en el camino de Allah. Es tolerando, siendo paciente con la dificultad, y esas dificultades purifican al creyente y lo hacen mejor y mejor y mejor y mejor. Eso es lo que hace fuerte al creyente. Las dificultades, la paciencia,